Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, acá estamos nuevamente con un nuevo video, ¿sí? Donde vamos a charlar de temas varios. Vamos a arrancar con agro, vamos a arrancar viendo el maíz abril, ¿sí? 2023, futuro de Rosario, versión 1 hora, ¿sí? Acá rebotando en la zona de los $262 por tonelada, que parece una zona, ¿sí?, de soporte. Ya son muchos los rebotes que está teniendo en esta zona. Respetó los 40 puntos del RSI, acá en media hora también, ¿sí? Así que parece que la tendencia acá continúa, por lo menos un rebote hasta la zona de 266 debería darnos. Ahora, ¿qué pasa con el maíz? ¿Sí? El maíz Chicago, que es el que acá realmente manda, ¿no? ZCK 2023. Este es maíz mayo 2023, ¿sí? No es el futuro continuo de Chicago. Y esto obviamente está expresado en Bayer, ¿no? Unidad de medida anglosajona. Nosotros, para poder verlo en toneladas, necesitamos, ¿sí?, pasarlo de dólares a tonelada para poder hacer la cuentita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el precio que es por Bayer lo multiplicamos por 0.3937, que lo tenemos acá. Lo copiamos, en este caso, bueno, yo ya lo tenía. ZCK Corn Futures en inglés 2023. Pegar. Y acá tenemos el precio en toneladas, acá contra la EMA de 21. Este indicador que les mostró ya Santi el otro día muestra la dispersión y la amplitud de las bandas de Bollinger, ¿sí? Cuanto más alcista está, es que las bandas están más amplias, ¿sí? O sea que hay más volatilidad. ¿Sí? Es un indicador propio para medir la volatilidad de las bandas, ¿sí? Después, bueno, ahí adentro tienen las dos medias que las vamos a sacar para tratar de que el gráfico no quede muy contaminado, ¿no? Pero bueno, no puede con esta zona, el maíz, ¿sí? Chicago, mayo 2023, que es el que se usa para los basics, ya lo vamos a ver, y en este momento cotiza $266 por tonelada, ya ha pasado de Bayer a tonelada. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Vemos que el maíz nuestro vale casi lo mismo que el de Chicago, ¿sí? Acá tenemos el basis, que es el maíz abril argentino versus maíz Chicago, ¿sí? Casi la misma fecha, abril versus mayo, y vemos que estamos cerca de una zona de máximo. Llegó a haber $58 de diferencia por tonelada, es una diferencia abismal, sustancial, la cual se recortó muy fuerte. Fíjense si no hay posibilidades, $50 por tonelada, es mucha plata. Estos trades se dan muy asiduamente en este tipo de cosas, ya sea con maíz y con soja, ¿sí? No solo entre distintos contratos, sino también Chicago contra Argentina, y no se olviden que pueden operar Chicago directamente desde Mat Barrofex, ¿no? Esto solo nos muestra un año. Viendo esto decimos, pucha, estamos en zona de máximo. A priori parece oportunidad para vender maíz local y comprar maíz Chicago, ¿no? Nosotros acá en el Excel tenemos la larga data, ¿sí?, de maíz abril contra mayo CBOT, ¿sí?, hasta el mes de octubre. Noviembre falta, vemos que hoy están -4, pero vemos que los promedios mensuales, ¿sí?, le dan muy por debajo de cero, ¿sí? El año pasado también lo mismo, un maíz Chicago mucho más caro que el nuestro, y la diferencia es de $4, llegó a ser de 40, ¿sí? En el 2020 vemos que el maíz en muchos meses estuvo positivo, el maíz nuestro más caro que el de Chicago, incluso a pesar de las retenciones, ¿no?, que nosotros acá entre 2017, 2016, 2018 tuvimos 0 retenciones para el maíz. Acá en el 2020 con retenciones inclusive el maíz nuestro estuvo más caro que el de Chicago. Hoy las retenciones persisten y vemos que hoy valen lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, parece una oportunidad para vender maíz local y comprar Chicago, ¿sí? Así que bueno, dicho esto del maíz, ¿sí?, ¿qué pasa con el maíz abril? ¿Por qué semejante voladura, no? Que es lo que muchos se deben preguntar. Bueno,
tema de sequía, maíz temprano, maíz abril, casi no va a haber, ya es muy difícil ya no se llegue a sembrar por las cuestiones climáticas, entonces aparentemente va a estar maíz en abril del año que viene, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo podríamos ver el otro basis? ¿Sí? Maíz julio nuestro contra maíz julio Chicago, ¿sí? Fíjense la diferencia que tenemos acá, la cual es bastante más amplia, ¿sí? Llegó a estar en -11 también, bajó a -76, ¿sí? Claramente maíz cosecha tardía en Argentina no tiene el mismo valor que abril, aún así la diferencia se acotó y sobremanera. Este es otro trade que se puede llegar a tomar para aquellos, ¿sí? que tengan miedo de posicionarse en abril. Así que bueno, dicho esto del maíz, vamos a pasar a la soja, a ver cómo viene la querida soja Rosario, ¿sí? Un trade que muchos incluso estaban posicionados long de frente, ¿sí? Estamos en una zona de resistencia, acá los $376 parece que es una zona clave para lo que es soja Rosario Mayo, ¿sí? Es clave romper esta zona para poder ya ir de nuevo por los 380, ¿sí? Que esa sí me parece que es una clara zona para poder tomar ganancia. Vamos a verlo en una hora, ¿sí? Las bandas van muy bien en el corto plazo, ¿sí? El RSI no puede hacer los máximos, el activo sigue subiendo, ya se encuentra en $376, ¿sí? Pero con cuidado, es una zona en la cual hay que tener mucho respeto, ¿sí? Y no tirarse de cabeza. Es una zona de precio en donde solía encontrar resistencia en el pasado, ¿no? Lo vamos acá a ver mejor en time frame diario. Si toda esta zona no es claramente zona de compra de soja para ir de frente, cuando sí era esta, debajo de 360. Acá el riesgo de entrar long es bastante más elevado, más allá de que llegó casi a los $400, y tranquilamente ese rally se puede dar si logra romper los 380. Pero bueno, en TradingView vamos a ver cómo está esta soja, ¿sí? Mayo, Rosario, versus Julio, Chicago. ¿Sí? Esta es la que estamos buscando. Acá está. Esto, vemos que acá dice claramente 2022, tenemos que ir a buscar el próximo año, 2023. Ya acá la formulita para pasar de valle la tonelada la tenemos. Fíjense que con la soja es otra, es 0,3674. Y acá estamos, 2023. ¿Sí? Claramente la soja nuestra sigue atrasada contra la soja Chicago. Podemos tomar este trade buscando una corrección, ¿sí? Por lo menos a la zona de $140, que me parece un profit más que interesante. ¿Cómo sería este trade? Fácil, comprando soja Rosario Mayo, vendiendo soja Chicago, ¿sí? Que eso lo pueden hacer también desde Madbarrofex. Tienen esa disponibilidad operativa. Bueno, el trade que veníamos siguiendo de soja contra maíz, ¿sí? Teníamos una soja que está barata contra el maíz, ¿sí? Acá tenemos en diario, llegó a estar menos $70. Acá claramente está en menos 40, hubo un lindo recorte, pero en febrero de este año había $125 de diferencia y pasó a menos 60. Fíjense la volatilidad que tiene esto, ¿no? Obviamente 2 de soja contra 3 de maíz, esto por una cuestión obvia, ¿sí? La diferencia nominal de precios que hay entre la soja y el maíz amerita que uno, si va a armar esta estrategia, haga 2 contra 3. Compro 2 de soja, vendo 3 de maíz. ¿Sí? Sigue muy lejos del promedio histórico, realmente, tanto acá como afuera. Afuera es igual, ¿sí? Ustedes en Data Madva Center pueden ir y sacar los datos viejos, ¿no? De, de tanto la soja como el maíz, como muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, nos metemos acá en Data Madva Center, en la página, ponemos la fecha, vamos a ir con el año pasado, 2 de agosto, hasta
Vamos a ir con el 2022, 31 de marzo, soja, maíz, Los Puertos, Rosario, mes y año 2022, soja, mayo, abril, y acá van teniendo los ratios con dispersión, ¿no? De acá van extrayendo los datos, después, bueno, hacen el cálculo correspondiente. Esto da negativo porque claramente el maíz es bastante más barato que la soja nominalmente, ¿no? Así que bueno, a priori parece que el maíz está caro contra la soja y eso es el trade que nosotros tenemos que tratar de tener en cuenta, ¿no? Por el otro lado, el trigo, ¿sí? Vamos a ver cómo está el trigo Chicago, el trigo Kansas. Kansas, diciembre 2022. Vamos a sacarle las bandas. ¿Sí? Arriba de la EMA de 200. Tuvo un muy buen rebote con estas últimas noticias, pero parece que enseguida se está quedando sin nafta, muy lejos del máximo histórico, allá en los 1.371 cents por barrel. Vamos a ver cómo está el trigo continuo, ¿sí? El futuro continuo, que E.1 sigue en el segundo canal, arriba, penitas arriba de la EMA de 200, ¿sí? Veremos si nos regala otro rally de fin de año. La verdad que lo veo complicado, ¿no? En un contexto como este, con muchas noticias eh, a favor, como para que el precio suba, Rusia, Putin suspendiendo exportaciones de Ucrania y Rusia, aún así no logró arrancar. Realmente la veo complicada, ¿no? El trigo nuestro sí, realmente está mucho más fuerte que el de afuera, ¿sí? Esto es trigo Rosario diciembre, prácticamente cerca de máximo, muy distinto al de Kansas. No pudo superar el máximo anterior, fíjense si llegó justo a 368, tuvo un recorte a 270, volvió al máximo, la verdad es que mucha volatilidad, es mucho dinero, ¿sí? Que se puede hacer con esos trades y ahora perdiendo la EMA de 21, quedándose sin fuerza. Me parece que la oportunidad del trigo es de shortear, ¿no? Cualquier rebote me parece que va a ser oportunidad de venta, a pesar de la seca. Pero bueno, siempre con cuidado, entiendan que acá son instrumentos de poca volatilidad, ¿sí? Más allá de este rally, de poco movimiento intradiario, pero al ustedes estar apalancados operando futuro, las diferencias diarias pueden ser un problema. Así que bueno, ya hablamos de trigo, ¿sí? Trigo contra maíz diciembre, es lo último que les voy a mostrar de agro, ¿sí? También muy parecido al gráfico del trigo, ¿sí? Per se, también llegó a la zona de máximo, se ve que los 100 es una clara resistencia, o sea, más de $100 el trigo más caro sobre el maíz, realmente es complicado, fíjense que esto llega a estar en 8 casi valiendo lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes vean que el trigo y el maíz valen lo mismo, claramente es oportunidad de compra de trigo y venta de maíz. Y según el histórico, claramente acá en la zona de 100 también lo es. Acá quizá hay algunos datos que no están completos. ¿Sí? Trigo versus maíz diciembre. Me falta gran parte del 2022, que prometo cargarlo en los próximos días. Nunca llego a 100, ¿no? Acá ha rendido negativo y hoy estamos en 100. Nos pasamos de un extremo al otro. Claramente el trigo está caro contra el maíz y también contra la soja, por supuesto, ¿no? El trigo argentino está caro, más allá de que pueda haber mucho fundamental que lo justifiquen, pero así lo es, ¿no? Eso es injustificable. Así que bueno, vamos a ir con el petróleo, a ver qué pasa con el WTI, ¿sí? El futuro continuo. No pudo acá con la zona de los $92, que era una zona clara de resistencia, no la pudo romper. Seguramente venga nuevamente a testear los promedios móviles de 200. Realmente está bastante pesado el petróleo, muy pesado, ¿sí? El oro, vamos a ver qué pasó con el oro. Muy buena rueda del oro, vela verde completa, ¿sí? Saliendo casi del inframundo en la zona de 1626, la tomó como soporte. Vamos a verlo en semanal. Aún así sigue por debajo de los promedios móviles, pero esto es muy bueno, ¿no? Reconociendo como soporte toda esta zona de mínimos, ¿sí? Del 2019.
los pudo tomar como soporte, eso está muy bueno, pero vemos que acá claramente puede ser que estemos haciendo un rango importante, ¿no? Son las zonas, claramente las zonas de interés, ¿sí? Con esto estoy diciendo que el oro va a ir a máximos, no, pero tenemos que empezar a tantear todas estas zonas de posibles rebotes. La EMA de 21 en semanal está en $1.729, estamos en 1.716, estamos cerca. Creo yo que si el oro rompe esta zona de los 1.766, seguramente tengamos un profit más alto acá, por lo menos a la zona de 1.950 como segundo objetivo. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Los dejo, les mando un saludo, nos vemos la semana que viene.